Le voy a agradecer que vayan compartiendo el live. Vamos a estar hablando en la noche de hoy brevemente, ¿verdad? Porque es una información bastante general sobre sexualidades y diversidades funcionales. Principalmente los lives que yo realizo son para invitar a reflexionar sobre diferentes temas que fomenten la inclusión de la población con diversidad funcional. Invitarlos también a cuestionarse un poco, igualmente a que participen, comenten y también hagan preguntas, ¿ok? Sí, Julissa, a mí me encanta mucho el tema. Yo sé que en los últimos, ¿verdad? Podemos decir que años más o menos he estado trabajando diferentes temas relacionados a la inclusión, pero mi top ¿verdad? Mi tema principal y que considero que aún falta mucho, pero mucho por hacer, es el sobre sexualidades. Así que nada, vamos a hablar un poquito sobre eso. Buenas noches oficialmente, mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales. Para los que no me conocen, soy consejera en rehabilitación, soy terapista sexual, soy adiestradora de Leriada y persona con diversidad funcional comprometida a fomentar la inclusión de la población con diversidad funcional. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos, como ya he dicho como por tercera vez, sobre sexualidades y diversidad funcional. Para mí siempre es bien importante que cuando hablamos de algún tema, podamos definir pues, los conceptos básicos. Y cuando hablamos sobre sexualidad, casi siempre pensamos en lo que es la actividad sexual, o en los genitales, o pensamos en como que en eso principalmente, pero la realidad es que sexualidad es mucho más que lo que regularmente pensamos que es. Así que quiero comenzar definiendo, como yo digo, en arroz y habichuela, qué es lo que es sexualidades. Principalmente invitándolos a que veamos todo lo que conlleva y todo lo que comprende la sexualidad, ¿ok? Así que, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que estableció una definición bastante amplia. Número 1, un aspecto central del ser humano. Así mismo lo dice, un aspecto central del ser humano. Y yo siempre digo que en ningún lugar dice, ay, solo las personas blancas, altas y esbeltas. En ningún lugar lo dice. Así que dice todo ser humano. Entonces incluye a todo tipo de personas. Y el aspecto de la sexualidad todos lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos. ¿Qué significa eso? Que nuestra sexualidad, nuestras manifestaciones y todo ese andamiaje que es la sexualidad la vamos desarrollando, manifestando, etcétera, a lo largo de nuestra vida. Y incluye lo que es el sexo, me refiero a lo que nos identifica como varones o como hembras. También incluye la identidad sexual, que me refiero a cómo yo me siento, mujer, hombre, etcétera. Incluye la orientación sexual, quién me gusta, quién me resulta atractivo, hombre, mujer, ambos. También incluye el erotismo, también incluye el placer. Muchas veces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos más de placer o de la actividad sexual, pero no solo incluye eso. Igualmente incluye la intimidad, incluye la reproducción, que muchas veces también cuando pensamos en sexualidad pensamos en tener hijos o tener relaciones sexuales, pues más allá, ¿ok? Así que ya les mencioné principalmente los aspectos principales del concepto de sexualidad, pero le debo decir que no he terminado de definir lo que es sexualidad. Y te van a decir, ay bendito, pero tanta cosa. Así que ya conocen esa primera parte. Y la segunda parte, como digo yo, tiene que ver en que se expresa de diferente y se vive de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque está influenciado por tus vivencias, valga la redundancia, está influenciado por tus pensamientos, por tus conductas, por tu cultura, ¿verdad? Por la política, por la economía, está influenciado por un montón de aspectos, ¿ok? Por tus deseos, por tus creencias, está influenciado por los valores, por las prácticas que regularmente tú observas, ya sea en televisión, ya sea de tus vecinos, etc. Y no
me refiero a prácticas solamente de lo que es la actividad sexual, me refiero a interactuar con otras personas, etc. Igualmente incluye lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, no solo las amorosas, sino toda esa interacción con familia, con amistades, etc. Todavía no he terminado de definir sexualidad. Y como les había mencionado ahorita, este comprende diferentes dimensiones o aspectos que les mencioné algunos anteriormente, que me adelanto un poquito, que tienen que ver con los factores biológicos, cómo funciona mi cuerpo. Y cuando hablamos de diversidades funcionales, muchas veces cuando trabajamos lo que es el aspecto sexual, tenemos que tomar en consideración cómo mi cuerpo funciona. Y aunque no tengamos una diversidad funcional, podemos adquirir una condición o podemos tener una constitución física de cierta forma, y eso lo tenemos que tomar en consideración con respecto a lo que hablamos, ¿verdad?, de sexualidad. Los aspectos psicológicos, cómo yo me siento, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis conductas, mis creencias, etc. Lo económico, lo político, lo ético, lo legal, lo histórico, lo religioso y lo espiritual. Todos esos aspectos son parte fundamental o son parte de lo que es el concepto de sexualidad. Para mí, lo más importante respecto a la definición de sexualidad es, número uno, que todos los seres humanos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y es bien importante este mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de sexualidad se segrega o se margina a una persona con diversidad funcional simplemente porque tiene una diversidad funcional. Y eso es lo que no, ¿verdad?, queremos que se fomente. Así que, ¿cómo vamos por aquí? ¿Ya estamos claros con el concepto de sexualidad? Anteriormente habían escuchado el concepto de sexualidad, toda esa super definición que tienen. Cuéntenme, vamos a ver qué me dicen por ahí. Recuerden que pueden ir compartiendo el live para que otras personas también, ¿verdad?, puedan conocer un poco sobre el tema. ¿Qué me dicen por ahí? Tan tímidos y tímidos. Seguimos por aquí. Ya hablamos, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad? Ustedes pueden ir comentando mientras yo continúo, porque yo sé, ¿verdad?, que a veces me llegan los mensajes, ¿ves? Por ejemplo ahora. Gracias, Yulisa, por compartirlo, ¿verdad? Son información bastante general, pero principalmente para que analicemos un poquito y tomemos en consideración que, número uno, la sexualidad es un elemento trascendental de toda la vida de todos los seres humanos, tengas una diversidad funcional, y obviamente fomentarlo y verlo desde otra perspectiva cuando hablamos de la población. Así que seguimos entonces. ¿Cuáles son los aspectos o las cosas que yo considero que son importantes cuando hablamos de sexualidades y diversidad funcional? Número uno, trabajar en cómo tú te sientes, ya seas una persona con diversidad funcional o usted sea un padre o una madre de un adulto, un niño, un joven con diversidad funcional. Ese autoconocimiento, muchas veces las personas con diversidad funcional y sin diversidad funcional no conocen su cuerpo, no saben cómo funciona, no saben lo que les gusta, etc. Así que es un aspecto bien importante que se pueda ir trabajando, ya sea usted como persona con diversidad funcional o ya sea usted como adulto que fomentarlo en su hijo. Otra cosa importante es lo que tiene que ver con la higiene. Muchas veces las personas con diversidad funcional, principalmente que necesitan asistencia, pues dependen de otras personas para este apoyo. Así que si usted brinda apoyo a una persona con diversidad funcional, pues brindar ese apoyo, ¿verdad?, lo continuo, etc. E igualmente, en la medida de lo posible, fomentar que esa persona pueda también darle ese seguimiento a lo que tiene que ver con su higiene y su cuidado y sentirse bien consigo mismo. Fundamental, principal. Hola, Alexandra. Fundamental la educación sexual. ¿Qué me dicen de la educación sexual aquí en Puerto Rico? ¿Qué le han dicho? ¿Qué ustedes han observado si hablamos de educación sexual en general en Puerto Rico? Yo creo que podemos hacer una tesis doctoral sobre eso, pero quiero escuchar un poquito, o leer, mejor dicho. Entonces está poniendo como nubladito. Escuchar un poquito o leer un poco de cuando hablamos sobre educación sexual aquí en Puerto Rico. ¿Qué me pueden decir? Hola, Rachel. ¿Qué me pueden decir de la educación sexual aquí en Puerto Rico?
Aquí han habido varias situaciones, ¿verdad?, respecto a lo que tiene que ver con el Departamento de Educación. Así que, ¿qué me dicen ustedes? O si no viven en Puerto Rico y tienen otra experiencia fuera de Puerto Rico, cuéntenme algún dato sobre educación sexual. O su experiencia cuando estaban en la escuela, o si están en la escuela. Pues mira, me enseñaron esto, o estuvo chévere, o nada que ver. ¿Qué me cuentan? Díganme. Quiero leerlos. A ver si han tenido la misma experiencia que yo o han tenido otras experiencias, ¿verdad? Que abonen o no abonen al tema de la sexualidad, ¿verdad? ¿Qué me dicen antes de yo? Ok, Lucero menciona que la sexualidad, y se me está pasando, que la sexualidad humana no se limita a la genitalidad, va más allá de las relaciones que se dan entre sí. Definitivamente. Al principio definimos, ¿verdad?, lo que es la sexualidad, y esa información que menciona resume aspectos bien importantes. Vamos a dejar de ver la sexualidad solo como, ¿verdad?, la actividad sexual y los genitales, sino que va más allá. Aspectos bien importantes con lo respecto a la educación sexual que he identificado a lo largo del tiempo que llevo trabajando el tema de sexualidad, específicamente aquí en Puerto Rico, es esa educación sexual que, ¿verdad?, es bastante limitada. Depende de dónde estudies, depende de tu núcleo familiar. Y la realidad es que la educación sexual, la pieza clave es el núcleo familiar de la persona, cómo sin diversidad funciona. Esa es la pieza angular. Claro, existen, ¿verdad?, en la escuela, por lo menos lo que son las escuelas públicas, la clase de salud, etcétera, paternidad responsable. Pero es esa parte de educación que es sexual que yo considero que aún falta en Puerto Rico, es la continuidad de ella lo más clara posible e inclusiva. Una de las preocupaciones que siempre yo he tenido respecto a educación sexual y las clases de salud, etcétera, en lo que es las escuelas públicas de Puerto Rico, es que muchos de los jóvenes que pertenecen al programa de educación especial, durante las horas que están en su salón recurso, que es el salón que les brinda apoyo, es casi siempre cuando se da la clase de salud, de paternidad responsable, estas clases que regularmente en Puerto Rico se brinda o se trabaja el tema de educación sexual. Claro está, se supone que en la clase de español se trabaje, se supone, ¿verdad?, que sea un tema incluido en la mayoría de los cursos, ¿verdad?, porque es un tema trascendental en la vida de todos los seres humanos. Lo que pasa es que aún, ¿verdad?, falta mucho que hacer al respecto. Y no hablemos de la parte inclusiva. Inclusiva me refiero a que si, por ejemplo, si vas a hablar de los genitales, no solo es mostrarlo en la pizarra, sino es quizás buscar diferentes alternativas para que ellos puedan entender y conocer realmente cómo son los genitales, porque regularmente son, por ahí es que empiezan, ¿verdad? Pues realmente todos los estudiantes o todas las personas que están recibiendo esa información la están entendiendo, están comprendiendo, las están sintiendo identificados y conociendo su cuerpo. Bueno, ¿verdad? Igualmente es una persona que tiene impedimento visual, puede ver realmente cómo son los genitales que está mostrando el maestro. Es esa parte de que sea una educación sexual inclusiva, utilizar los conceptos que se supone que se utilicen, poderlos igualmente decirle cuáles son los conceptos que se conocen en la calle, pero cuáles son los que se supone que se hablen, y que ellos puedan, ¿verdad?, identificarlo y decir, ok, sí, eso se refiere a tal cosa. Es esa parte de una educación sexual continua e inclusiva. Igualmente, como les mencioné, me preocupa que tanto acceso puedan tener las personas con diversidad funcional a una educación sexual, sobre todo inclusiva. E igualmente en cómo la persona se puede sentir consigo mismo y todo ese andamiaje, poder acceder a la información para poderse cuidar, para poderse proteger, etc. Seguimos por aquí. Otra de las cosas importantes es lo que tiene que ver con la comunicación, que está un poco inmerso en lo que acabo de mencionar de la educación sexual. Por ejemplo, en un núcleo familiar, que su hijo puede identificar cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son las personas con quien más tiene confianza, cuándo es su espacio privado
si quiere masturbarse, cuándo lo puede hacer, dónde lo puede hacer. Y esa comunicación, esa interacción es bien importante para el desarrollo del ser humano e igualmente para las interacciones. Y seguimos de la mano con lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Cómo se puede sentir la otra persona? Quizás yo hago un comentario fuera de lugar, porque nunca nadie me dijo que eso no se hace o que eso no se dice. Y entonces, ¿cómo vamos poco a poco brindando esas herramientas y esa educación para que entonces se pueda fomentar la sexualidad, pero igualmente que esa persona pueda, ¿verdad?, sentirse parte de y cumplir con las normas sociales que a veces son un poquito complicadas, ¿verdad? Y cuando hablamos de diversidad funcional, se cree que las personas con diversidad funcional no pueden, no, es que ellos van a querer pensar en eso nada más y empiezan a hacerse comentarios e insinuaciones inadecuadas. Que casi no me escucho, es que mi voz no es el problema, es mi voz así como que tan. Pero voy a tratar de subir un poquito el tono para que así me puedan escuchar mejor. Gracias, Noel, por estar pendiente. Ok, ya mencioné lo de las relaciones interpersonales. Otra de las cosas, muchas veces cuando se habla de sexualidad también se habla de la posibilidad de alguna violencia sexual, de alguna agresión sexual. Esto es un aspecto bien importante y bien fundamental cuando hablamos de la población con diversidad funcional. Pero si hablamos de las anteriores que mencioné, esta parte se puede evitar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú tienes una persona con diversidad funcional, sea la diversidad que sea, pero esté educada y puede entender bastante cuándo una actividad es adecuada y cuándo no. Cuando una persona quizás, si damos un ejemplo, una persona con diversidad funcional que tenga limitada su movilidad, llega una persona, empieza a tocarla, esa persona quizás no se puede defender, pero puede indicarle a un familiar o le puede indicar a otra persona, mira, esa persona me hizo eso. Pero si la persona no lo sabe, no la han educado, pues entonces se propicia que entonces se continúe. Y entonces quizás esa persona con diversidad funcional entiende que eso está bien, porque nadie le dijo que eso no es adecuado. ¿Ok? Así que, ¿hasta dónde esos aspectos que acabo de mencionar primero son tan importantes para que entonces la población con diversidad funcional no esté en las estadísticas de ser la población vulnerable con respecto a actividad o violencia sexual? Igualmente, cuando se tiene una diversidad funcional que depende de otras personas, pues muchas veces, debo corregir eso, no muchas veces, en ocasiones las personas con diversidad funcional tienen entonces algún maltrato de parte de esa persona que le brinda ayuda. Así que, si esa persona conoce su cuerpo, si esa persona entiende lo que es la sexualidad, si esa persona entiende lo que son sus partes del cuerpo, si esa persona entiende lo que es bueno y malo, lo que es amor, lo que es afecto, lo que son relaciones interpersonales adecuadas, pues vamos fluyendo mejor, ¿verdad? Y claro, bien importante, esa educación sexual inclusiva, que lo digas quizás en arroz habichuela, que lo muestres con dibujos, que busques en internet recursos que te puedan complementar, ya seas padre, madre, o ya seas un maestro o, ¿verdad?, profesional. Esto ya lo mencioné. Otra de las cosas que lo he escuchado mucho, especialmente de los papás, ay, es que está como enamorado, o está enamorado adivino, yo no quiero que salga con nadie, yo no quiero que comparta con ellos porque se va a enamorar, y cómo va a bregar con eso. Yo puedo entender la preocupación que podemos tener, y les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos de ustedes tengan una diversidad funcional han tenido una persona que han tenido problemas con un amigo, o han tenido problemas con una persona que a ustedes les encantaba y les fascinaba, pero esa persona no les hizo caso? Casi todos, por no decir todos, hemos pasado por desamor,
hemos pasado hasta por problemas con amistades. Pues, ¿qué ocurre? Es bien importante que la persona con diversidad funcional pues pase por situaciones similares, porque si no, ¿cómo regularmente nosotros aprendemos a enfrentar situaciones difíciles? Cuando nos damos con la piedra, y no una vez, a veces nos tenemos que dar como 5 veces para caer en cuenta y decir, ok, esto no me conviene. Así que muchas veces nos preocupamos tanto porque esa persona no sufra, porque es bendito, que si le pasa eso, y entonces sin querer queriendo le estamos quitando esas herramientas que va a necesitar para poder manejar lo duro y difícil que es la vida. Así que, como en la medida de lo posible, nosotros quizás como profesionales, como familiares de personas con diversidad funcional, en la medida de lo posible podemos fomentar que breguemos con lo que ocurra, ¿verdad? Poco a poco ir con cuidadito, ¿verdad? Porque yo sé que eso da estrés y dice, ay, te lo voy a arriesgar a que se desamore y que esté sufriendo. No tan drástico, pero no limitar quizás esa interacción, no limitar a ciertas cosas de exposición para poder tener, ¿verdad?, las herramientas. Ok, vamos a ver qué me dice por ahí Noel. Noel dice, eso es una etapa necesaria en la vida de cualquier ser humano, que en nuestras vidas suceda más frecuente, sí, pero es necesaria. Tienen toda la razón y gracias, Noel, por mencionar eso. Muchas veces existe la discriminación y esto no es un cuentito de nada. Estamos, que claro, especialmente los que vivimos con una diversidad funcional, la discriminación está a la vuelta de la esquina. Y cuando hablamos de relaciones, ya sea de pareja, ya sea, ¿verdad?, ya hasta de amistad, etcétera, pues la realidad es que existe el discrimen. Y muchas veces simplemente por el hecho de tener una diversidad funcional se te segrega. Tú puedes ser bello, precioso y fabuloso, la mejor mujer del mundo, el mejor hombre del mundo, ay, pero usa silla de ruedas. Y entonces esa persona no ve más allá, ¿verdad? Y entonces tiende a rechazar a la persona con diversidad funcional. Y muchas veces nos tenemos que sobre experimentar la situación de discriminación y de rechazo, y muchas veces en que es hasta demasiado que uno dice, ay Dios mío, otra vez. Y entonces esto también afecta la salud emocional. Así que eso es lo uno con otras de las cosas que había mencionado anteriormente, ese autoconcepto, esos aspectos de trabajar con esa persona con diversidad funcional y con nosotros mismos. No solo es adquirir conocimiento sobre nuestra sexualidad, sino ese cuidado emocional de nosotros mismos. Porque la vida es dura, porque la gente nos discrimina, porque la gente nos ve como cosas raras. Y cómo yo puedo manejar esas situaciones, pues con las herramientas que yo pueda adquirir, con el cuidado que yo me pueda brindar, ¿verdad?, para poderlas manejar lo mejor posible. Hay veces que hasta por nuestra diversidad se nos hace más complicado poder internalizarlo, pero como nosotros quizás los que estamos sentados nos podemos fomentar a que eso se pueda manejar de una mejor manera. Vamos a leer por aquí comentarios. Rachel menciona, en muchas ocasiones los padres son demasiado sobreprotectores. Es correcto. Por eso he mencionado varias recomendaciones a los padres y también a los profesionales. Entendemos el live que yo había dicho anteriormente, hace 2 semanas, tenía que ver con la sobreprotección. Podemos entender, honestamente, ay, disculpen, es que están saliendo muchas notificaciones. Podemos entender la preocupación y es válida, ¿verdad? ¿Qué padre no se ve? La mayoría de los padres y madres se preocupan por sus hijos, quieren el bienestar de ellos y saben que existe la discriminación y todas estas cosas que hemos mencionado. Pero hasta dónde esa sobreprotección puede limitar a que la persona pueda reaccionar de mejor manera y pueda manejar esa situación que se presenta. Y entonces, igualmente propiciar esa exposición. La persona con diversidad funcional sale de su casa, comparte con otras personas o simplemente comparte con la familia. Las personas que lo aman, lo quieren y lo abrazan y le dan mucho peso. Eso no es la realidad, ¿verdad? Ok, Yulisa comenta, sí, yo he conocido muchachos que ya en la etapa de salir dicen,
es que no sé si puedo lidiar con todo esto. Y yo, pues tranquilo, ahí está la salida. Exacto, y eso es bien importante. Gracias, Yulisa, por comentarlo, porque Yulisa puede decir, y disculpa, Yulisa, ¿verdad? Que diga específicamente, pero como lo menciona, Yulisa tiene las herramientas para poder decir goodbye, arrivederci, sayonara. Tú no me quieres con mi sillón, tú no me quieres con quizás que me falte una extremidad, o que sea una persona ciega o sorda. Pues gracias por nada, vete para tu casa y búscate otra persona, porque para qué tú vas a estar quizás rogando e interactuando con alguien que realmente no ve más allá, ¿ok? Pero eso lo podemos lograr, ¿verdad? Con ese apoyo familiar, con yo como persona con diversidad funcional que pueda, ¿verdad?, entender todos estos aspectos, cómo lo voy a trabajar conmigo mismo. Sigo por aquí leyendo. Estoy leyendo los comentarios porque muchos de ellos están muy relacionados a lo que voy a continuar mencionando, e igualmente los amplio, ¿verdad? Y seguimos por ahí. Lucero menciona, eso es muy importante, María, que educarnos la sexualidad en diversidad funcional, que la familia se eduque y sepa abordar el tema y sepa educar a sus familiares con diversidad funcional. Esto propicia la integración y la inclusión, pues evita que sean criticados o rechazados. Definitivamente, yo creo, las personas que han visto anteriormente mis lives, y lo digo como experiencia, yo era una persona sumamente tímida, aunque no lo crean, y yo he ido poco a poco evolucionando, y todos los días yo aprendo. No solo aprendo diferentes cosas sobre temas y cosas que me gusta compartir con ustedes, sino ese autoconocimiento de cómo yo voy a manejar la vida. Y entonces, eso lo podemos hacer cuando nos sentamos, ¿verdad?, a reflexionar, a conocernos un poco más. Y entonces, ahí entra la parte de cómo yo puedo quizás manejar mejor la discriminación. Vuelvo y repito, está ahí. Pero cómo yo, como persona con diversidad funcional, puedo hacer que tú me veas más allá. Puedo hacer que, ok, goodbye, como dice Yulisa, por ahí está la puerta. Pero también, y con esto quiero mencionar que no solo es los profesionales, no solo es la sociedad, sino también nosotros las personas con diversidad funcional, pues también enviamos un mensaje. Así que mensaje nosotros enviamos. Ok, comenta Yulisa, en mi caso mis padres no se han metido en mi forma de relacionarme y socializar, gracias. Y en mi caso tampoco. En mi caso mi madre, al contrario, mi madre me habló de sexualidad como le habló a mi hermano, sin diversidad funcional. Y yo, ¿de qué esto me está hablando? Yo ahí tímida y él ahí todavía con muchas cosas que manejar, y yo, ¿por qué ella me está hablando de esto? En proceso de autoconocimiento y todo eso. Pero eso fue bien importante. Igualmente, mi madre propiciaba el que yo saliera con otras personas. Mi madre propiciaba el yo compartir en actividades con amistades de la escuela, de la universidad. Así que no es que me tiraba el mondongo, como yo digo, sino que estaba pendiente, sabía dónde yo estaba, con quién yo estaba, pero lo propiciaba. Ok, voy a leer el comentario de Yulisa. Está de uno también demostrarle a los padres que uno tiene la madurez de asumir las posturas de la sociedad y que soy capaz de pensar y decir lo que pienso, de dónde, ¿verdad?, permitir que nada invada indebido, a otros es un siglo de confianza. Gracias por mencionar ese aspecto, porque otra de las cosas que recomiendo es la parte de la responsabilidad. Y ahí podemos, por lo que están mencionando, incluirla. Como yo, independientemente de la diversidad funcional que tenga, si tengo juicios, si puedo manejar esa responsabilidad, propicio no solo a mis padres, no solo a mi pareja o mi posible pareja, sino también a la sociedad, de que soy responsable, de que tengo conocimiento de qué acciones realizar y que sé de qué me estás hablando. No me vengas a mí con cuentitos, etcétera. Quizás pueda tener
alguna dificultad para entender algunas cosas un poco más complejas, pero lo básico lo sé. Y entonces nosotros como personas con diversidad funcional, como había mencionado anteriormente, también tenemos una responsabilidad de qué demostramos y hasta dónde podemos fomentar y limitar, ¿verdad? Y evitar un poco esa discriminación hacia nosotros. Noel comenta, esa sobreprotección siempre va a existir. Es nuestro deber enseñarles y demostrarles que contamos con la madurez necesaria para las consecuencias que puedan surgir. Definitivamente, igualmente si tuviésemos una diversidad funcional un poco más significativa que pueda afectar quizá nuestra ejecución o lo que tiene que ver con juicio social, lo que tiene que ver con conducta, pues igualmente nosotros como padres profesionales podemos ver la manera de lo posible de darle las herramientas, aunque sean básicas, para que puedan ser responsables, para poder disminuir ese discrimen y que puedan manejar las situaciones de la vida. Lo importante es esa parte de la educación sexual inclusiva que se ajuste a las particularidades y necesidades de cada persona o de cada colectivo. Igualmente, yo soy partidaria de que la educación en general debe ser inclusiva, porque muchas veces algunos somos más visuales, otros somos más auditivos. Pues vamos a utilizar todas las herramientas educativas disponibles para poder llevar cualquier mensaje. Y si hablamos de sexualidad, que en el caso de la sexualidad está tan matizado por issues culturales, por estereotipos, ¿verdad? Por diferentes cosas que todos sabemos cuando hablamos de sexualidad, que nos sonrojamos y todas esas cosas, pues ¿cómo lo podemos trabajar de una forma inclusiva? Otra de las cosas importantes, ya lo de la responsabilidad, aproveché y lo mencioné cuando Yulisa comentó, otra de las cosas es en la manera de lo posible fomentar lo que es realidad y versus lo que es fantasía. En ocasiones pues vemos estas novelas donde todo es color de rosa, donde la chica fabulosa en silla de ruedas se levanta y camina y el príncipe azul llega y la rescata y se enamora y se casa en una boda costosa. Por ejemplo, yo sé que ustedes saben de esas novelas extrañas. Pues ¿cómo podemos manejar el poder salir un poco de qué es salirnos, sino poder identificar que es una novela, que esa no es la realidad, que eso es, ¿verdad?, ficticio, y que a veces no tengamos una diversidad funcional, nos ponemos inmersos en ver las cosas siempre en color de rosa, y cuando llegamos a la realidad de la sociedad, pues se nos hace más difícil poderlo manejar. ¿Y por qué eso ocurre? Por lo mismo, en cómo trabajamos el autoconcepto de la persona, cómo trabajamos esa educación sexual, cómo manejamos esas interacciones, esas exposiciones, esas oportunidades para que esa persona se pueda enriquecer e identificar cuál es la realidad. Comentarios, dudas, preguntas, les agradezco un montón esas aportaciones y comentarios. Cuéntenme si quieren, tienen alguna pregunta, ya más o menos hice un brief un resumen de los aspectos principales que quería compartir con ustedes. La realidad es que el tema de la sexualidad es sumamente extenso, muchos aspectos importantes a resaltar y describir. Regularmente una presentación mía de sexualidad dura 1 hora, yo he estado hasta casi 4 horas hablando sobre sexualidad y diversidad funcional. Es un tema bien amplio, aunque sí debo mencionar poco investigado aún. Así que abro este espacio para preguntas, para comentarios, si hay algo que ustedes consideran que deba abundar o que, como dicen, lo brinqué. Vamos a ver. Bienvenidos a los que se han unido. Recuerden que les voy a agradecer que compartan el live para que continuemos educando a otras personas. La realidad es que a veces compartimos cosas que no abonan o que quizás hasta pensamos que, ay, pero es que yo no voy a compartir eso porque no, ¿quién va a verlo? Usted compártalo y tenga, yo le echo un poquito de responsabilidad de poder fomentar esa inclusión, porque quien menos usted espera, quizás esta información le puede ser beneficiosa y fácilmente le llega hasta ustedes. Ok.
extenso. Ok, ay Rachel, no sé, ¿qué te propone? ¿Y qué cosas hay que trabajar en ese aspecto? Vamos a ver. Noel dice, es cierto, el Kama Sutra adaptado es extenso. ¿Extenso en qué sentido? Mira, el Kama Sutra adaptado que yo he visto, y que creo que un día te lo mostré, por cierto, yo tengo mi Hichu. Noel y yo tenemos una conversación de hace muchos años, yo no sé si Noel quiere compartirla. Muestra, y quiero verla, ponerlo en contexto, existe, que se hizo en Italia, un Kama Sutra il Disability, algo así es el título, y ese Kama Sutra presenta fotos de personas con diferentes diversidades funcionales haciendo posiciones sexuales. Mi issue con este libro es que son dibujos. Díganme ustedes los Kama Sutras que ustedes han visto, que le han contado, porque si no se quieren tirar al medio. ¿Qué fotos tienen? No es dibujito, ¿verdad que no? Así que, no es definitivamente que podemos hablar ahora sobre este tema. Así que tengo mi issue, no sé, no a la que te refieres con la extensión del Kama Sutra. La realidad es que ese es mi issue con el Kama Sutra, que yo he tenido acceso hasta el momento. No sé si cita algún otro, porque la realidad es que en muchas ocasiones fuera de Puerto Rico se hacen diferentes recursos que gracias al internet uno los puede acceder, pero hay veces que los hay y no los conocemos. Otra de las cosas que quería mencionar, más o menos utilizando de partida lo que menciona el Noel del Kama Sutra, y mencionar que es de Italia, que se hizo desde Italia, es que cuando hablamos de sexualidades y diversidad funcional, fuera de Puerto Rico existen bastantes trabajos. Trabajos me refiero a guías, trabajos me refiero a programas educativos, me refiero también a libros, me refiero a programas, a diferentes cosas dirigidos a trabajar el tema de las sexualidades, no solo de la población con diversidad funcional, sino educación sexual integral. Así que con esto digo que en Puerto Rico nos falta mucho que hacer. Puedo mencionar que he tenido la oportunidad de llevar el tema a diferentes lugares aquí en Puerto Rico, pero aún falta mucho que hacer. Y entre esas muchas cosas que faltan de hacer es no solo llevar la parte educativa, sino es poder acceder. Yo siempre pienso que poder acceder a esos padres de jóvenes con diversidad funcional, poder establecer programas educativos, no solo de educación sexual para población con diversidad funcional, sino programas de educación sexual integrales. O sea, este programa incluye a todos y provee educación inclusiva. Así que lamentablemente aún nos falta mucho por hacer. Yo espero poder continuar contribuyendo mi granito, que yo sé que no es mucho, pero un granito aquí y otro allá sé que contribuye. Otra de las cosas que es bien importante con este tema es lo que tiene que ver con la investigación. La investigación es un recurso sumamente útil. Cuando yo hablo de sexualidad, yo recurro a investigaciones hechas fuera de Puerto Rico, porque no tengo otras referencias. Han habido estudios, yo en mi caso mi tesis de maestría la hice en sexualidad y diversidad funcional, y otras personas les han dicho, pero no hay mucha investigación, así que voy a aprovechar. A las personas que me siguen en mi fanpage, yo compartí una información de contacto de la joven Aicha Dalis Molina Calderón, que ella está completando su maestría en sexualidad humana y sexopedagogía de ISEP en Carolina. Ella está haciendo una investigación, ella está buscando personas con diversidad funcional físicas mayores de 18 años activos sexualmente para un proyecto investigativo, específicamente una entrevista. La información de contacto de ella la tengo disponible en mi fanpage, igualmente la voy a estar compartiendo en los comentarios. Brindo este apoyo porque estoy más que clara de la importancia de las investigaciones, y en la medida de lo posible que nosotros podamos participar, pues estamos enriqueciendo la información disponible en nuestro país con gente que come arroz y habichuelas.
y que están lidiando y manejando y viviendo en nuestro querido país. Porque sabemos que afuera se hacen muchas cosas, pero es con la población en específico de ese país. Así que aún nos falta mucho por hacer. Se habla mucho también en Argentina, España, Francia, etcétera, del asistente sexual. Aquí en Puerto Rico, pues, aún nos falta muchísimo por trabajar con lo que es educación sexual. Imagínense en hablar de asistentes sexuales. Así que todavía nos falta seguir trabajando estos temas. Así que yo continúo en la disposición si alguna persona desea un poquito más de información, quieren extenderme alguna invitación a alguna escuela o algún lugar para poder brindar una charla sobre sexualidad y diversidad funcional, estoy en la mayor disposición. Se ajusta, ¿verdad?, a la población a impactar, si es profesionales, si son jóvenes, etcétera. Para mí es clave esta parte de continuar educándolos. Voy a hacer, ¿verdad?, un resumen. Estuvimos en el día de hoy definiendo en arroz habichuela lo que es sexualidad, que sabemos que es un aspecto central de todo ser humano y que abarca todo lo que es el ser humano en sí. Hablamos de aspectos que considero que son importantes al hablar de sexualidad. Algo importante que se me olvidó, no sé si escucharon que estuve diciendo sexualidades. Estoy mencionando sexualidades porque ustedes escucharon la mega definición que yo di de sexualidad, ¿verdad que sí? Establecida por la Organización Mundial de la Salud. Pero esta está influenciada por tantos aspectos del ser humano, así que yo no creo, e igualmente se ha estado trabajando en la literatura, de que existe una sola sexualidad, sino que, sino que son sexualidades. Así que ustedes quizás poco a poco van a estar viendo que se hable de sexualidades más que de sexualidad, porque al presentarles yo la definición podemos entender que son muchas sexualidades, porque esos pensamientos, esos aspectos culturales y todo ese andamiaje que comprende la sexualidad es más allá de una sola sexualidad. Importante, si están, pueden verlas, continuarlo compartiendo. Si al ver el replay tienen alguna duda, algún comentario, es bienvenido. Yo siempre estoy pendiente de lo que ustedes escriben, así que lo importante es que se comparta, lo importante es que ustedes participen. Para mí es un placer poder sacar este espacio para continuar educando. Para mí es ¿verdad?, un placer, y me gusta muchísimo que ustedes participen en estos live, porque no es solo lo que yo menciono de mis experiencias y conocimientos, sino es el feedback que ustedes tienen, las experiencias que ustedes tienen y pueden compartirlas conmigo y con otras personas. Contribuye y enriquece este proceso educativo. Si no me conocen, María del Carmen Rodríguez Morales, brindo servicios de consultoría, asesoría, talleres y adiestramientos, todos dirigidos a fomentar la inclusión. Eso incluye temas de sexualidad, como razonables, leyes, turismo accesible. Recientemente terminé una certificación, wow, me encantó. Así que leía, así que sigo educándome y preparándome para continuar fomentando la inclusión. E igualmente realizo evaluaciones de accesibilidad, así que si alguien está interesado en más detalles sobre esos servicios, pues simplemente me contacta a través de mi fanpage o puede escribir un comentario en este live. Les agradezco un montón el que me acompañaran en la noche de hoy. Seguimos con este proyecto de vida, de continuar educando, así que les agradezco que me acompañen. Agradezco mucho a las personas que continuamente me acompañan en estos lives y que son fieles para mí. Eso es muy enriquecedor, así que compartan el live. Cuídense, excelente noche, bye bye.